Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar. Vamos a la siguiente clase. Esta es la clase 4B y también está asociada con la clase anterior de conjuntos, es decir, es la continuación. Vamos a poner primero aquí la pantalla completa. Y vamos a aumentar un poquito el tamaño. Ok. Muy bien, vamos a empezar. Conjunto potencia. La clase anterior teníamos un ejercicio en el cual teníamos que determinar cuántos subconjuntos y cuáles, ¿verdad? Eran aquellos que tenían los siguientes conjuntos, los cuales son el conjunto vacío, un conjunto unitario de nombre A, un conjunto B que tiene dos elementos y un conjunto C que tiene tres elementos. Vamos a ver las soluciones, espero que lo hayan resuelto. Bueno, empecemos. Inciso A. El conjunto vacío tiene únicamente un subconjunto, porque recuerden que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces la respuesta es tiene un subconjunto nada más y es el conjunto vacío. Vámonos al inciso B. Tenemos un conjunto unitario A que tiene un único elemento A. ¿Cuáles son los subconjuntos aquí? Pues es el mismo, conjunto A y el conjunto vacío. No olviden que el vacío es un subconjunto de cualquier otro conjunto. Vámonos al inciso C. Tenemos dos elementos, A y B. ¿Cuáles son los subconjuntos que se pueden construir? Bueno, pues tenemos que el conjunto mismo, AB, el vacío y los elementos por separado, A y B. En este caso vamos a tener un total de 4 subconjuntos. Siguiente inciso, el conjunto C tiene tres elementos, A, B, C. Buscamos todos sus subconjuntos. ¿Quiénes son? Es el mismo, ABC, la pareja AB, la pareja AC, la pareja BC, el conjunto formado por el elemento A, aquel que está formado por el elemento B, aquel formado por C y finalmente tenemos el vacío. Tenemos un total de 8 subconjuntos. Alguien podría preguntarme, profesor, yo encontré otro más. Yo encontré el conjunto BA. ¿Qué es lo que pasa con el conjunto BA, por ejemplo? ¿Es subconjunto de C o no? Pues sí lo es, pero ya está mencionado aquí una vez. Recuerden, dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, independientemente del orden en que se presentan y de la cardinalidad. Bueno, yo espero que tú hayas encontrado todos los subconjuntos en cada inciso y no te haya faltado nada. Vámonos ahora a ver lo que es el conjunto potencia. Bueno, el conjunto potencia asociado a un conjunto arbitrario A es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A. De esta forma, en los ejercicios anteriores, ustedes calcularon los conjuntos potencias asociados a quién? Al vacío, al conjunto A, al conjunto B y al conjunto C. ¿Cómo lo vamos a denotar el conjunto potencia? De esta forma. Se fijan, es una especie de P en el cual sobresale una curva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un pequeñísimo ejemplo que ya tratamos. El conjunto B está formado por los elementos A, B y su conjunto potencia asociado no es sino este que ya habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? El mismo conjunto, los elementos por separado y el conjunto vacío. Muy bien, continuamos. Ahora busquemos la cardinalidad de un conjunto potencia. Supongamos que tenemos un conjunto Z, el cual va a estar formado por los siguientes elementos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Cuántos subconjuntos habrá? Bueno, para responder esta pregunta vamos a realizar un proceso inductivo. ¿Qué es eso de proceso inductivo? Pues la inducción consiste en ir de lo particular hacia lo general. Y la deducción, como bien sabes, es de lo general hacia lo particular. ¿Qué vamos a usar para este proceso inductivo? Pues los resultados que obtuvimos previamente. Vamos a ver. Tenemos este conjunto, el vacío, el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Aquí los estoy expresando por extensión, ¿verdad? ¿Cuál es la cardinalidad del vacío?
pues es 0, no tiene elementos. ¿Cuántos subconjuntos tiene? 1, únicamente tiene 1, ¿verdad? Vamos con el conjunto A. Su cardinalidad es de 1 y tiene dos subconjuntos, el mismo y el vacío. De forma análoga, los conjuntos B y C tienen respectivamente los siguientes datos: cardinalidad de 2, subconjuntos 4, cardinalidad de 3, subconjuntos 8. Aquí me detengo. ¿Observas algún patrón? Muy bien, espero que lo hayas encontrado el patrón, si no, no te preocupes, vamos a deducirlo. Bueno, en este caso, como bien mencionamos, buscamos un resultado general a partir de casos particulares. Este tipo de análisis, de lo particular a lo general, se conoce como inducción. Bueno, vamos a proponer un modelo entonces. Analizando los resultados obtenidos, observamos que el número de subconjuntos va aumentando al doble y al doble, ¿verdad? Es lo que siempre mencionan ustedes. Mira, va al doble. El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 4 es 8. Esto lo vamos a representar a través de la siguiente propuesta de modelo. 2 a la 0 es igual a 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es igual a 8. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la relación? Pues el número 0 aparece en la cardinalidad, el 1 también, el 2 también, el 3 también. ¿De acuerdo? Por lo cual podemos concluir que el número de subconjuntos de un conjunto va a estar dado por la siguiente expresión: 2 elevado a la n, donde n es la cardinalidad del conjunto A. Entonces la solución al problema anterior, cuya cardinalidad es igual a 10, va a ser igual a ¿quién? A 2 elevado a la 10. Continuemos. Entonces el conjunto Z va a tener 1024 subconjuntos. Muy bien, continuamos. Entonces podemos concluir que la cardinalidad del conjunto potencia va a estar dada por la siguiente expresión. Tenemos el conjunto potencia asociado a su cardinalidad, recuerda, la podemos representar ya sea con estas líneas paralelas que recuerdan el valor absoluto o con el símbolo de gato, ¿verdad? El cual puede o no contener un paréntesis donde nos indica a quién o sobre qué conjunto estamos buscando obtener su cardinalidad. Y esto va a ser finalmente igual a 2 a la cardinalidad del conjunto A. Muy bien. Por ejemplo, tenemos ahora el conjunto F, que va a constar de los siguientes elementos: 1, 2, 3 y así llegando hasta el 20. Entonces, ¿cuál será el valor de la cardinalidad del conjunto potencia asociado a F? Pues nada más hay que sustituir. La cardinalidad de F es igual a 20, por lo tanto, la cardinalidad del conjunto potencia asociado va a ser igual a 2 a la cardinalidad de F. Es igual, es decir, es igual a 2 a la 20. Hacemos el cálculo y nos da el siguiente número: 1.048.576 subconjuntos. Ahora, algo interesante es cuál sería la cardinalidad del conjunto potencia asociado a un conjunto infinito, como son los números naturales o como son los reales. ¿Recuerdas? Bueno, alguien me podría decir es igual a 2 a la alet 0. Y eso es correcto. Y ese número de 2 a la alet 0 va a ser igual a ¿quién crees? A alet 1. Entonces alet 1 es la cardinalidad del conjunto potencia asociado a los números reales o a los números naturales. ¿De acuerdo? Interesante, ¿verdad? Bueno, continuemos. Vamos ahora a ver las propiedades de las operaciones con conjuntos. Bueno, tenemos primero que nada que hay cierta conmutatividad. ¿A qué me refiero con conmutatividad? A que, por ejemplo, en intersección, si yo digo A intersección B es igual a B intersección A, esto es un hecho. Significa que no se afecta el resultado final
si yo cambio el orden de los argumentos, ¿de acuerdo? En este caso los argumentos son A y B, ambos son conjuntos. Yo cambio el orden y no pasa nada con el resultado. Decimos que conmutan. Lo mismo para la unión. A unión B es igual a B unión A. Pero ¿qué pasa con la diferencia? ¿Será que A menos B es igual a B menos A? Tú puedes sugerir dos conjuntos arbitrarios y finitos, B y A, y ver que efectivamente en general no se cumple. Es decir, no conmuta la diferencia de conjuntos, así como no conmuta la diferencia de números reales. Me explico. 3 menos 4 no es igual a 4 menos 3. Cambiamos el orden de los sumandos, o sea, de los argumentos, y también cambia el orden, el resultado final, ¿verdad? Otra súper importante, propiedad distributiva. Fíjense bien lo que tenemos aquí, un paréntesis. Entonces nos está diciendo que la operación entre paréntesis, que es una unión, intersecta con el conjunto C. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Fíjense bien. Va a ser igual a intersección C, lo tengo aquí entre paréntesis porque es una operación, unión B intersección C. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como la propiedad distributiva y va a ser muy importante para las operaciones con conjuntos, pero también para los números reales cuando lo veamos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces también tenemos que también hay una propiedad distributiva cuando hablamos de una intersección, unión, otro conjunto. En este caso A intersección B, unión, el conjunto C va a ser igual a ¿qué? Nuevamente una distribución. Fíjate bien, A, unión C, aquí está. Intersección B, unión C. Esa es la propiedad distributiva, ¿verdad? Que aplica tanto para la combinación unión-intersección como intersección-unión. Vámonos con la diferencia. ¿Qué pasa? Tenemos las siguientes propiedades que son interesantes y que nos recuerdan mucho a la aritmética. Que el conjunto A yo busco su diferencia respecto al conjunto vacío, esto me da el conjunto A. Muy similar a decir a un número tal, 5, le resto 0. ¿Qué pasa si a un conjunto le resto, entre comillas la palabra restar, el mismo conjunto? Pues el resultado va a ser igual al vacío. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien esta propiedad, también es interesante. Si A diferencia B es igual al subconjunto vacío, si y solo si A es un subconjunto de B. ¿De acuerdo? Esto implica que si A menos B es igual al vacío, entonces A es subconjunto de B. Y al revés, si A es subconjunto de B, entonces A menos B es igual al conjunto vacío. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda para entender uno de estos conceptos, lo que yo siempre recomiendo es lo siguiente. Forma dos conjuntos arbitrarios A y B y verifica que estas propiedades se cumplen, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la siguiente. Si A menos B es igual a A, significa que la intersección es entre ambos conjuntos es igual al vacío, es decir, son conjuntos ajenos o disjuntos. Muy bien, nuevamente te recomiendo que si tienes dudas en estas propiedades, trates de crear ejemplos con conjuntos A y B arbitrarios que tengan pocos elementos y verás que sí se cumplen, ¿de acuerdo? Ahora, el complemento también va a tener ciertas propiedades interesantes. Fíjense bien. Por ejemplo, A menos B va a ser igual a A intersección B complemento. Y aguas con esta fórmula, porque esta fórmula, o mejor dicho, esta igualdad, va a ser vital para problemas de conjuntos en los cuales no queda muy claro cuál es la diferencia, ¿verdad? Esta definición es muy útil para casos confusos. Por favor, tenla a la mano. Ahora, ¿qué pasa con el vacío y el universo? Bueno, resulta que el complemento del universo va a ser igual al vacío y el complemento de el vacío va a ser igual al universo. Aquí puede sonar un poco confuso, pero recuerda que la teoría de conjuntos es esencialmente axiomática. ¿Qué significa eso?
partimos de reglas que pueden ser interpretadas como actos de fe. Aunque esto tiene mucho sentido, ¿no? El complemento de la nada, el complemento del todo es el vacío. El complemento del vacío de la nada es el todo, es decir, el universo. También tenemos que hay una doble cancelación en los complementos. El complemento de un complemento se cancelan entre sí. Yo tengo el conjunto bajo el cual estaba aplicando los complementos. Esta se llama propiedad involutiva. ¿Qué pasa si uno un conjunto con su complemento? Naturalmente obtengo el universo. ¿Qué pasa si intersecto un conjunto con su complemento? La intersección debe ser el vacío. Esta propiedad también es interesante. Si B es un subconjunto de A, entonces el complemento de A es un subconjunto del complemento de B. Nuevamente te pido que todas estas propiedades las demuestres o las verifiques a través de conjuntos arbitrarios. Vámonos entonces a las leyes de Morgan. Disculpa por la pausa y vamos a continuar, ¿de acuerdo? Leyes de Morgan. Tenemos A unión B complemento. Entonces el complemento va a afectar a cada uno de los dos conjuntos, pero va a tener un efecto extra. ¿Qué pasa con la unión? La va a convertir en una intersección. Entonces el complemento de la unión de dos conjuntos, o sea, esta expresión de aquí, es la intersección de los complementos, es decir, la expresión en negro. Siguiente ley de Morgan. Estas también aplican para situaciones de probabilidad, van a ser muy útiles para ustedes que vayan a carreras como probablemente química o psicología, en las cuales se utilice algo de probabilidad y estadística, ¿verdad? Bueno, siguiente, tengo el complemento de una intersección. ¿Qué pasa con el complemento? El complemento opera o afecta a cada uno de los dos conjuntos involucrados y nuevamente cambia, ¿verdad? Si aquí es una intersección, esta se va a convertir en una unión. Entonces el complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de los complementos de cada conjunto. Muy bien, ya casi para terminar. Para terminar tenemos el conjunto, el producto cartesiano, ¿verdad? Bueno, este va a ser vital para temas más adelantados, en los cuales vamos a tener que ver situaciones propias de las funciones, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos lo siguiente. Sean dos conjuntos arbitrarios, el conjunto A y el conjunto B. El producto cartesiano, que también en algunos textos lo llaman producto cruz, de A y B se denota como A, una X, B. Y se define como A cruz B es igual, fíjense bien, el conjunto de todas las parejas ordenadas A, B, tal que el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B pertenece al conjunto B. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, aquí una palabra clave va a ser ordenadas. El primer elemento pertenece al primer conjunto. El segundo elemento pertenece al segundo conjunto. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el conjunto A, que es igual a ABC, y el conjunto B. Entonces A cruz B va a consistir en hacer todas las parejas posibles. ¿De acuerdo? De tal forma, eso sí, que el primer elemento pertenezca al conjunto A y el segundo elemento pertenezca al conjunto B. Entonces A cruz B va a ser igual a A,1, A,2, B,1, B,2, C,1, C,2. Y vamos a calcular ahora B cruz A. Entonces ahora el primer elemento, ¿a quién tiene que pertenecer? Pues a B, es decir, o es 1 o es 2. Y el segundo elemento, ¿a quién tiene que pertenecer? Pues al conjunto A. Entonces tiene que valer o A, o B, o C. Entonces B cruz A va a ser igual a quién? 1A, 1B, 1C, 2A, 2B y 2C. Y como puedes observar, en general, A cruz B no es igual a B cruz A. Es decir, el producto cartesiano no conmuta. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de la unión de conjuntos o la intersección de conjuntos, el orden de los argumentos A y B sí importa, ¿de acuerdo? Muy bien,
tenemos que también es posible graficar esto, graficar el producto cartesiano en un plano cartesiano. ¿De acuerdo? Veamos este pequeño ejemplo. El conjunto A es igual a BC y el conjunto B es igual a 1, 2. Para A cruz B formo todas las parejas posibles, que en este caso son A1, A2, B1, B2, C1, C2, ¿de acuerdo? Y los grafico como habíamos graficado posiblemente desde la primaria, ¿verdad? A ver, ubico en las abscisas, a veces las llamamos las X, el elemento A, ok, aquí estás A. Y ahora en las ordenadas, que a veces llamamos las Y, ubico el elemento 1. Muy bien, entonces A,1 es este punto. De forma análoga tengo a A2, B1, B2, C1 y C2. ¿Y qué pasaría si quisiera poner las coordenadas? Pues las pongo. Pongo A1, A2, B1, B2, C1 y C2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya casi para terminar, tenemos la correspondencia de elemento a elemento o biunívoca. Entonces se trata de correspondencias dobles entre elementos de dos conjuntos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Esta nos indica que A le corresponde el elemento 1, pero al mismo tiempo al elemento 1 le corresponde el elemento A. A B le corresponde 2 y a 2 le corresponde B. A C le corresponde 3 y a 3 le va a corresponder 3. Con esta doble flecha estamos indicando una doble correspondencia. ¿De acuerdo? A este tipo de correspondencia la vamos a llamar 1 a 1, elemento a elemento o biunívoca. Es un término importante para aquellos que van a estudiar un poquito de cálculo más adelante, más allá de los estudios de preparatoria, ¿verdad? Particularmente a nuestros compañeros que van a química, a ingeniería, a física. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este tema. Ahora es tu turno de resolver los ejercicios correspondientes al tema de conjuntos. Terminamos conjuntos, pero seguimos con otro tema que tiene que ver con conjuntos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.